estamos hablando con el defensor de la tercera edad, nuestro amigo, voy a decirlo porque yo lo conozco desde hace décadas, Eugenio Semino. Eugenio, muy buenos días. ¿Qué tal? Me gusta saludarte, Mauricio. Nos conocemos desde que éramos pobres y el tema es que seguimos siéndolo. Claro, podríamos decir desde tiempos inmemoriales y hasta tiempos futuros que no nos van a cambiar la condición. La primera pregunta que te quiero hacer, que es la que anoté para la presentación del programa, es, porque en realidad yo sé cuál es la respuesta, pero te la tengo que hacer porque a uno hay cosas que, aunque sean ciertas, le parecen mentira. Pero toda la información periodística está planteando que el Fondo Monetario Internacional pide que se ajusten las jubilaciones. ¿Esto es cierto? ¿Es un rumor periodístico? Y si fuera cierto, ¿qué margen hay para una cosa por el estilo? Mira, el tema del ajuste de jubilaciones, el fondo trae los mismos papers que trajo en el 92-93 a Argentina y a otros países. No te estamos escuchando bien, ¿eh? A ver. A ver, ahora. Ahí te escuchamos mejor, sí. Ahí mejor. Te decía que el tema del ajuste del sistema de seguridad social, yo creo que tenía el fondo a principios de los 90, cuando se hizo la privatización, los que trajeron ahora. Ahora, hay un tema que el fondo reclama y que el ajuste tiene que ver sobre una de las cajas que más reaseguran el pago de deuda, porque es una recaudación permanente y segura, por lo cual, y es un sector con baja posibilidad de reclamo, el afectado. Claro. Así que esto es de práctica en el fondo. El tema es que nuestros dirigentes, nuestros ministros de Economía, son tan o más papistas que el Papa, son tan o más fondistas que el Papa, porque más allá de cuando se celebró el nuevo acuerdo, se siguió el ajuste que se venía haciendo con la anterior administración. Es decir, no fue a partir del acuerdo que se venía haciendo el ajuste, sino que hace 5 años, y tomo las dos administraciones, se viene ajustando el haber de los jubilados y pensionados, ¿cierto? Vos fijate, en un rápido raconto, se le roba en el factor empalme de diciembre del 2017 6 puntos que se aplicó retroactivamente la ley, lo tiene en conocimiento de la Corte. Durante 2018 y 19 perdieron 20 puntos en relación a la inflación. Durante el 2020, año de la pandemia, que se dieron por decretos de necesidad de urgencia los reajustes, perdieron en distintas. Primero, en marzo de ese año se achata la pirámide, es decir, se toman índices diferenciales y decrecientes desde las mínimas a las más altas, claro, del 11,56 al 3,7. Y durante todo ese año pierden en relación con lo que hubiera sido la ley suspendida y en relación a la inflación. Y durante el 2021, la ley actual de inmovilidad, que no contempló nunca la variable inflación, ha ido ajustando el haber. Lo más notorio, y para no abundar en más datos, en este semestre la inflación nivel general fue el 36,1 y el reajuste de jubilados fue el 27%, ¿no? 9 puntos más, puntos y no por ciento, pero 9 puntos más. Sí, y va a ser más porque el próximo reajuste es recién en septiembre, así que salvo que tengamos julio y agosto con cero de inflación, va a estar un acumulado mucho mayor, ¿no es cierto? ¿Y ahora cómo se actualizan entonces las jubilaciones? Porque de esta manera siempre van a perder frente a la inflación, y como la inflación parece no parar, da la impresión de que las jubilaciones tienden a cero de esta manera.
Sí, mira, por eso nosotros, cuando digo nosotros, los que fuimos invitados en opinión a la comisión que trataba el tema, una bicameral, antes de la aprobación en el recinto, todos opinamos que tenía que haber una cláusula de garantía por inflación. Claro. Esto no se tuvo en cuenta, por lo cual lo que ratifica es que lo que se estaba haciendo era seguir los lineamientos del fondo antes de firmar con el fondo. Por eso están realmente la situación del jubilado, del pensionado y del jubilable, del que va llegando. Claro. Recordemos que ahora se está prorrogando una nueva moratoria, o la vieja moratoria se prorroga hasta que se vote una nueva. Lo que hace es mantener un estado de postración, ¿no? Es decir, cada vez hay más jubilados que están en la mínima, hoy casi el 80%, y cada vez son menos los que cobran conforme sus aportes o su historia laboral. Ergo, esto se va convirtiendo en un subsidio, donde inclusive aparece cada tanto un bono cuando la situación es ya muy impresentable, como hoy lo es, ¿no es cierto? Y te pregunto, ustedes siempre hacen los números, entre lo que sería el nivel exigible para que un jubilado no sea pobre, que ustedes lo calculan, y el haber mínimo, ¿qué diferencia hay? Mira, hoy el haber mínimo implica 1/3 de la canasta al mes de abril. La canasta con gasto de vivienda estaba en 97.000 pesos, hoy debe estar en 110 más o menos, recién la calculamos en octubre. Pero pensá que los 3 grandes segmentos de la canasta son alimentos, sí, lo que es salud, sí, y lo que tiene que ver con vivienda. Esos son los 3 grandes segmentos. Por lo cual la canasta de alimentos, salud, higiene es muy similar a la que ha publicado INDEC, que está en el orden de los 70.000 pesos. Y los 27.000 restantes estaban relacionados con un licuado de posibilidades que tiene el jubilado en términos de vivienda, que es mantenimiento del inmueble propio, alquiler compartido, o algo que está cada vez difundiéndose más, vida en pensiones, que se da mucho en las grandes ciudades. Bueno, acá en nuestro barrio, 4 o 5 cuadras de Plaza de Mayo, hay una innumerable cantidad de pensiones que son posilgas. Son hoteles que no pueden tener habilitación, entonces clandestinamente se los convierte en pensiones, y están cobrando entre 20 y 25.000 pesos una pieza con baño compartido, ¿no? Qué tremendo, claro. Así que estamos hablando entonces de entre, digamos, 110.000 pesos. ¿Y cuánto es el haber mínimo ahora? 37, 36 de bolsillo. Claro. Sí, se hace la vida imposible. La pregunta es, ¿esto repercute en el cuerpo? Porque a veces nos olvidamos, pero nosotros somos seres que somos seres con un cuerpo en el cual tenemos todas nuestras funciones, todas nuestras capacidades, todas nuestras potencialidades, y también tenemos todos nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras angustias. Ese cuerpo, ¿cómo sobrevive en condiciones donde efectivamente con 1/3 es imposible cubrir las necesidades básicas? Mira, muy mal. Todos los que pueden siguen trabajando hasta que su salud se lo permita. Claro. En tareas penosas, riesgosas, mal pagas y obviamente en negro. Por ejemplo, todos los remises que cruzan de provincia a capital, de capital a provincia a la noche, truchos, los manejan adultos mayores, gente de 20 y pico, 80 años, en coches destartalados, y con los riesgos de la noche. Claro. Muchas de las tareas de seguridad informal en garage, en talleres y demás,
lo hace en gente mayor, que bueno, trabajan como serenos y demás, y que bueno, corren el riesgo de lo que es la inseguridad y demás, y se les paga también muy poco, así que son condiciones muy complicadas, y a su vez hay otras peores, las que necesitan, por imposibilidad de trabajar por su salud y demás, la ayuda de terceros o de algún hijo, algún familiar. Digo peor porque ser dependiente después de haber tenido toda una vida de trabajo para precisamente autovalerse, implica que estalla la mente también, ¿no es cierto? Sí, claramente. ¿Sabés de qué estamos hablando, Mario? De algo que, utilizando el término correcto que vos utilizabas, no se ve holísticamente. De esto que estamos hablando es de el costo mayor que tiene el Estado. Es decir, el que no puede comer lo que necesita, el que no puede tener un hábitat como corresponde y demás, estalla en enfermedad. Y la enfermedad, aún maltratada, tiene un costo enormemente mayor, porque cuando un adulto mayor se enferma, queda dependiente, arrastra también el destino de su núcleo familiar. E inclusive es uno de los grandes elementos de discriminación de la mujer, que más allá de haberse avanzado en cuestiones de género, acá termina siempre, sobre todo en los hogares pobres, siendo la cuidadora del dependiente. Por eso feminizo el término, porque parece, entre comillas, un mandato cultural que aún habiendo familiares varones, habiendo hijos y demás, siempre queda atada al destino del dependiente una mujer. A veces no es ni familiar de esa persona, pero que queda ahí atada. Los de clase media a veces podemos hacer una vaquita en la familia y contratar a una mujer pobre para que haga los cuidados, ¿no? Claro, sí, sí, es tan cierto lo que decís y es tan dramático, ¿no? ¿Cómo ves? Yo quiero suponer, lógicamente, que lo digo, digamos, con los recaudos del caso. ¿Cómo estás viendo la posibilidad de que se discuta prorrogar la edad jubilatoria para hombres y mujeres? Es una discusión vana, por muchos motivos. Primero porque Argentina está en un periodo de ventana en respecto al envejecimiento. Nosotros en los últimos 25 años envejecimos 5 años, que es la tasa mundial. La tasa latinoamericana fue entre 8 y 12 años. Producto que habíamos llegado a la última etapa de la transición demográfica, y a partir de ese momento, para mantener el ritmo de envejecimiento que teníamos, tenía que haber hecho fuertes políticas de seguridad social en 3 grandes áreas, que son, obviamente, el trabajo y la previsión, la salud y la educación. Evidentemente no hubo buenos resultados en esas áreas, por lo cual el nivel de envejecimiento fue el vegetativo, fue el nivel mundial, y en realidad llegó a esos 5 años porque duplicó su expectativa de vida a África. Pasamos de ser el segundo país más envejecido a ser el 7º, y nuestra expectativa de vida hoy son 76 años, hoy nos han pasado países que están muy por debajo nuestro. El más envejecido es Chile con el 80.3, luego sigue Uruguay, que lo fue históricamente, pero sobre todo por un fenómeno de lo que fue migración de capas juveniles en su momento. Luego viene Cuba, que está relacionado mucho con el haber desarrollado políticas de contención de la mortalidad infantil durante 50 años, por lo cual se le fue haciendo rectangular la pirámide a partir de los 90.
Bueno, luego es Costa Rica, luego tenemos a Panamá, quedan todos los que estoy nombrando ahora, países que están muy por debajo de nuestra expectativa de vida, México, y recién llega Argentina, que está en un mismo rango que Ecuador y Perú, que han envejecido entre 10 y 12 años, están muy por debajo de nuestro escalón. Y vos fíjate que estoy nombrando países que tienen regímenes y políticos diversos, que han sistemas económicos diversos y demás, pero hay algo que cuando yo te digo no hubo políticas en áreas sensibles en las que marcaba, y no quiere decir que no puede haber buenos momentos en educación o en salud, pero fueron siempre momentos, o en previsión, fueron siempre momentos. Es decir, no hubo políticas constantes, que son las que generan resultados a nivel social. Claro. Entonces nosotros a veces tenemos espejismos, a veces que tiene que ver con nuestras simpatías políticas o ideológicas, y decimos, bueno, pero en tal periodo de 5 años la jubilación estuvo mejor, o en tal otro periodo estuvo la educación mejor. Claro, pero cuando vos medís esto en 30 años, te ves que no hubo políticas constantes y los resultados siguen siendo malos, ¿no? O sea que aquí, como en casi todas las áreas, prevalece la improvisación, el cortoplacismo y el vamos viendo, porque no hay planes de mediano y largo plazo en la Argentina, a veces ni siquiera de corto plazo tampoco. Vos fíjate que las moratorias es cortoplacismo, vamos viendo. Porque tuvimos una en el 2005 que se fue prorrogando, la del 2014 que llegó hasta ahora, hasta el 23 de julio, ahora una nueva prórroga y estamos pensando en otra moratoria. Y en todos estos años no se pensó o no se debatió cómo financiar en un sistema. Claro. Porque en el mismo periodo, ¿qué pasaba? Cada vez había menos trabajo registrado, cada vez había menos aportes desde los sectores, desde lo fiscal, es decir, hoy el único impuesto que está poniendo es el más regresivo de los impuestos. Nunca se debatió por qué las rentas no ponen plata en la seguridad social, habiendo cambiado el esquema laboral ya hace muchos años, en términos de cómo cambió la producción. Es decir, hoy no tenemos mano de obra intensiva, hoy tenemos que, y todos los países que pudieron evolucionar, apuntalaron lo que ya el trabajo no aportaba. Fíjate que hoy tenemos 1 a 1, un activo, un pasivo, y esto fue en el mundo, es decir, no tan exagerado como en Argentina, porque tenemos 40% de trabajo en negro no registrado, ¿no es cierto? Sí. Pero estas formas cambiaron en el mundo y se fueron reemplazando lo que el trabajo no aportaba por aportes y contribuciones por rentas. Ahí apareció el financiamiento de renta financiera, renta petrolera, renta minera, que acá no son tocadas, no son ni tomadas en cuenta como posibilidad de financiar un sistema de seguridad social. Ahí está el secreto. Y bueno, ahora te hago la última porque ya me quedan 2 minutos nada más. Si tuvieras, para que esto no pinte como una cosa desoladora y desesperanzadora, si tuvieras que dar un elemento positivo hacia adelante para quienes nos están escuchando y digan, bueno, nos aferramos a esto para tirar para adelante, ¿qué buena noticia podrías darnos? Mira, y esto estamos tratando de planteárselo a las 2 cámaras en el Congreso desde diciembre, es tratar de buscar, consensuar una canasta mínima del jubilado que debiera ser el objetivo a lograr, ¿no? Es decir, la canasta que hacemos nosotros la puede hacer con mucho más expertise y condiciones ANSES, INDEC, cosa que lo hablamos más de una vez, e inclusive los números de INDEC son muy parecidos,
Y a partir de eso, ver cómo llegar a esa canasta, cómo financiar para llegar a esa canasta, y que los reajustes de esa canasta y de todo el resto de la pirámide se hagan conforme a que la ley actual, o utilizando la ley actual, tomando como referencia las 3 mejores paritarias del año de los trabajadores activos. Pero bueno, no digo esto es para sentarnos hoy y que mañana sea así, sino como un camino a la recomposición, porque si no vamos a seguir generando moratorias y repartiendo lo que cada vez hay menos entre más. Claro, perfecto, es decir, romper la tendencia a cero que yo decía, en la medida que se va recortando, tienden a cero, para que tiendan Exacto. a la canasta básica con la cual un jubilado vive con dignidad. Eugenio Semino, te agradecemos muchísimo la amabilidad que tuviste, como siempre, te mandamos un fuertísimo abrazo y felicitaciones por la tarea que cumplís. Sos muy amable, un abrazo grande y hasta la próxima. Gracias. Gracias.